vamos a ir ahora a los grupos pequeños, este espacio tan importante para este tiempo. Y voy a insinuar las 3 preguntas que vamos a trabajar en los grupos pequeños. La primera tiene que ver con ustedes como minoría evangélica en México. ¿Cuán pequeños se sienten? ¿Cuán pequeños se sienten? ¿Y qué le genera esa sensación de pequeñez? ¿Qué le genera? Así que la primera pregunta apunta a nuestros sentimientos, a nuestra parte afectiva. Confesemos lo que tenemos adentro, esas cosas que guardamos. Expongamos en el grupo y compartamos en el grupo qué sensaciones, qué emociones nos genera esta sensación de minoría. La segunda pregunta tiene que ver con tu facultad y con pensar algo de tu facultad. Y es la siguiente, ¿qué sabes de los sabés? Esto es bien argentino, ¿qué sabes? Claro, si no, no se va a entender. ¿Qué sabes, sin acento, de los aparentemente pequeños e insignificantes comienzos de la obra estudiantil en tu facultad o universidad? Y les voy a pedir que como grupo intenten hacer como una historia que puedan contarnos luego, cuando regresemos al tiempo de plenaria, una pequeña historia de los modestos orígenes de la obra estudiantil en tu facultad. Por eso ahí está puesto, para que cada uno piense en su facultad. ¿Cómo empezó? ¿Alguien sabe cómo empezó? Tal vez empezó con vos, tal vez empezó hace años, tal vez empezó hace poco. Armamos una pequeña historia de los modestos orígenes de la obra estudiantil en tu facultad. Tercera cuestión. Piensa, ahora sí en lo vivencial, en una experiencia de vida en la que vivenciaste que lo pequeño del reino se hace hermoso y poderoso. Quiero escuchar esos testimonios de ustedes en donde han visto que esto pequeño del reino se ha transformado en algo hermoso y poderoso. ¿Qué aprendiste de esta ocasión? ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Y vamos a compartir el testimonio de vida. Así que ahora vamos a ir a los grupos con estas consignas y ya van a ser informados cuando tengamos que volver a plenaria para compartir nuestras experiencias y lo que compartimos en el grupo. Muchas gracias por el inmenso cariño manifestado en la atención que han puesto en esta mañana. Les agradezco. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar entonces este tiempo de plenaria donde poder compartir lo que hemos trabajado en los grupos. La primera de las consignas implicaba pensar en sensaciones que nos ha producido o nos produce todavía el tema de ser minoría en México, ¿sí? Así que le voy a pedir a alguien del grupo 3 que nos cuente sus 3 sensaciones. Escucho, abren el micrófono y nos comparten sus 3 sensaciones. Bueno, comentábamos, igual si alguien más quiere comentar, adelante, pero comentábamos que al ser minoría, sí nos sentíamos como chiquitos, pequeños, y no es una sola palabra, pero como sí compartimos que a veces hay en la universidad, tenemos muchos compañeros, pero realmente muy pocos son cristianos y a lo mejor no tenemos amigos cristianos. Y nos comentaba una amiga del equipo, Ángela, que ella no tenía amigos cristianos en su facultad, pero tenía una, y que con ella era como, pues, suficiente y tenía una relación linda, ¿no? Entonces, sí coincidíamos en esto de, en el darte cuenta de que en la universidad hay tantos tipos de creencias y que realmente los cristianos somos poquitos. Muchas gracias, Beli. ¿Alguien del grupo 6 que nos quiera comentar sus sensaciones?
Pues por ser minoría, o sea, la mayoría de las personas que nos rodean pues no son creyentes. Siento que se siente mucha presión social, o sea, es un peligro temer más al hombre que temer a Dios, pero también desde otra perspectiva, o sea, me siento muy bendecida el saber, o sea, por qué yo de todas las personas, o sea, yo estoy en la misma condición que los demás, soy igual de pecadora, pero aún así, o sea, Dios me tocó con su gracia y su amor, así que, no sé, también muy bendecida en ese aspecto. Muchas gracias, Alexis. ¿Alguien del grupo 8 de profesionales que nos quiera compartir las sensaciones que le levanta esta cuestión de la minoría? Bueno, nosotros platicábamos que pues en general, o sea, sí se siente que son minoría, sin embargo, no se siente como tal el rechazo en la mayoría de las ocasiones, o sea, como que ya te sacan por ser cristiano, no se siente eso, solo cuando se toca algún tema ya, pues muy particular, tema polémico que ahorita anda, y pues es contrario al pensamiento del mundo, ahí sí, luego nos tachan de locos, nos tachan de que cómo crees en un libro tan antiguo, entonces sí, pues eso es algo que podemos ver. Muchas gracias, Rolando. ¿Alguien más de los otros grupos se quedó con ganas de decir algo? Esta es la oportunidad. Sobre esta pregunta, ¿no? Bien, si no avanzamos a lo que sigue, voy a pedir primero al grupo 2 y luego al grupo 5 que algunas de las personas de esos grupos nos comenten esta historia de los modestos orígenes de la obra estudiantil en tu universidad. ¿Alguien del grupo 2 primero que nos cuente un poquito? La pregunta era sobre cómo fue que inició, la historia de cómo fue que inició la facultad. Bueno, yo estoy en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL y cuando yo entré, el grupo tenía un semestre solamente, que era un amigo, y él había iniciado el grupo un semestre antes de que yo entrara, bueno, a mitad de semestre realmente, que fue regresando de un campamento donde conocimos, el primer campamento donde conocimos Compa, que fue un campamento nacional. Y los primeros semestres, pues éramos poca gente, éramos solo 3, a veces 4, pero con el paso del tiempo ya fue creciendo el grupo y después de algunos semestres éramos regularmente como unas 10 o 12 personas. ¿Y qué sensaciones fuiste teniendo en el mientras tanto, Jared? Pues al principio se sentía como difícil, complicado, por una parte porque la facultad tiene muchos estudiantes, pero en su mayoría pues no son como cristianos o no les interesa realmente como en asistir a un grupo, entonces era difícil, pero pues con el paso del tiempo que fue creciendo un poco más el grupo, pues sí te daba esa motivación de poder volver a ver a los que nos estaban acompañando en cada estudio, en poder volver a saber de ellos, volver a platicar con ellos diferentes ideas, porque pues incluso aún siendo cristianos, pues tenemos diferentes ideas, entonces como ver otras perspectivas, entonces pues sí era como un sentimiento, una sensación en parte de esperanza de que no estábamos solos y también pues
por así decirlo, pues sí, de felicidad, de ver que iba creciendo. Muchas gracias, Jared. Le quiero pedir a alguien del grupo 5 entonces que nos comente la historia de los modestos orígenes en su facultad. Ok, creo que lo haré yo. Ok, pues bueno, yo me gradué hace algunos años, pero cuando yo llegué, pues no había un grupo como tal, sino que más bien había un asesor buscando un grupo, en este caso era René. Estaba intentando abrir un grupo, invitó a un amigo y al que ahorita es mi esposo, a Aarón, los invitó a que fueran a una capacitación, fueron los dos, pero al final nuestro amigo no se animó, entonces Aarón empezó el estudio bíblico ahí en nuestra facultad de Filosofía y Letras. Y ya de ahí pues seguí yo después de unos meses empezando el grupo y luego ya de ahí pues nos graduamos y se quedaron algunos que pues por aquí andan todavía. Y pues bueno, fue un reto al principio porque realmente no, era un grupo abierto, entonces era invitar a gente que no era cristiana también, entonces eso era algo diferente a lo que yo me había enfrentado como cristiana, sino que pues era invitar a todos, era el que quisiera venir, entonces eso nos causaba quizá un poco de miedo en ese aspecto, porque pues como mi pensamiento era cómo le explicas a alguien un pasaje de la Biblia si no cree en la Biblia. Entonces era para mí como medio así, como que no quedaba ni uno con otro. Pero al final de cuentas entendí cómo funcionaba, cómo podíamos invitarlos, cómo era la invitación a que fuera un grupo abierto. Entonces, por lo tanto, se invitaba a conocer todas las opiniones, ¿no? Entonces ya después pues lo pudimos ver, pero esos son los inicios que desde que llegué, y más para atrás, ya después cuando entré a compa y empecé a conocer a los compasaurios, ya me topé por ahí con alguna gente de filosofía y letras, que también tuvo su estudio bíblico, y ellos me platicaban también alguna vez que les gustaba mucho esto de los afiches, o sea, que les gustaba poner afiches grandes, que llamaran la atención, pero lo clásico y lo que todos los grupos tenemos es que nos gustaba sentarnos en el césped, y hasta la fecha se mantiene eso. Muchas gracias, Belén. ¿Qué sentiste en ese proceso, Belén? ¿Cuáles fueron tus sensaciones en ese proceso? Pues especialmente en mí fue miedo. Creo que me preguntaba mucho si estaba dispuesta a que mis compañeros me vieran como de esa forma, o sea, como ya una cristiana que tiene un grupo en la facultad. Eso para mí era como muy fuerte, ¿no? Ya esa parte. Entonces me daba un poco de miedo tener este sentimiento de soledad, o sea, que me fueran a hacer aparte por esto. Entonces esto me daba mucho temor, porque sí tenía amigos y a pesar de que no fueran cristianos, los tenía y nos llevábamos muy bien. Entonces yo sentía que a pesar de que no fueran cristianos y yo fuera cristiana, pues encajábamos, ¿no? Tenía miedo que esto fuera a ser una parte que nos separara. Muchísimas gracias, muy amable, Belén. Pregunta número 3, un testimonio de vida en donde hemos podido vivenciar esto de que lo pequeño es hermoso y poderoso. Le voy a pedir a alguien del grupo 1 primero y luego a alguien del grupo 4 que nos comenten alguna experiencia de vida en donde hayan podido vivenciar esto. Sí, yo soy del equipo 1. Bueno, en donde yo lo pude vivir fue con mi mamá, porque ella tiene un estudio bíblico con un grupo de mujeres,
que empezó, si no me equivoco, hace como 6 años y empezó con 4 mujeres nada más y eran amigas cercanas de ella, eran dentro de la colonia en donde vivimos, todo muy pequeño. Y pues recuerdo que mi mamá desde siempre ha tenido como ese don de enseñanza, ese llamado a ayudar a la gente y decidió junto con esas personas a empezar a ir a un hospital que está aquí en México, que se llama Materno Infantil, en donde solo son las mujeres y son bebés. Y pues normalmente ahí van las mujeres que son de escasos recursos o que buscan un precio más bajo. Y actualmente son como 12 mujeres en el Club de mi mamá, en donde cuando todavía se podía, cada martes iban a ayudar a casi más de 100 personas con kit de higiene para todas esas mujeres y después algunas cosas para los bebés que estaban ahí. Entonces yo pude verlo ahí porque tal vez actualmente no son ni 20 personas, no son muy grandes, pero lograron ayudar a mucha gente. Y pues yo creo que eso es una bendición. O sea, algo que empezó como un anhelo de mi mamá pequeño, que tampoco creo que haya pensado ella llegar a tanto, en convertirse en algo que beneficiara a muchas personas. Hermoso testimonio, Andrea. Muchísimas gracias por compartirlo, muy amable. ¿Alguien del grupo 5 que nos pueda compartir, perdón, del grupo 4 que nos pueda compartir un testimonio? Sí, pues hablábamos específicamente sobre el crecimiento de los estudios en nuestras universidades y creemos que mucho es como por etapas en cuanto a que a veces puede haber 10 o 15 estudios bíblicos de más de 20 personas cada uno, etcétera, y a veces puedes incluso tener un solo estudio bíblico o que no haya ningún estudio bíblico y con 2 personas, 3 personas. Entonces, creemos que es como por etapas, ¿no? Y en lo personal, creo que cuando yo entré, habían solamente unos 2 estudios bíblicos y bueno, cuando me tocó a mí abrir mi estudio bíblico, pues empiezas desde poquito, ¿no? Empiezas con 1 o 2 personas, incluso entre nosotros mismos nos visitábamos a nuestros estudios, pues para que no nos sintiéramos solos, ¿verdad? O sea, acompañarnos y estudiar juntos entre nosotros, pero eventualmente sí me tocó un mini crecimiento. Éramos unos 6, 7 estudios bíblicos, o sea, podíamos cubrir toda la semana y pues a cada uno de ellos iban unas 4 o 5 personas y que para mí eso ya era bastante. Y bueno, actualmente volvemos a ser poquitos, somos nada más 3 personas y pues a cada estudio iban unas 2, 3 personas, pero bueno, pues ha sido muy interesante y ha sido muy padre pues también convivir entre nosotros mismos y pues tener esta buena relación, ¿no? Entre amigos, compañeros. Muchísimas gracias, Rubén, por este testimonio también en el marco de la facultad, de la universidad. Gracias por lo que han reflexionado en los grupos, porque me enriquece a mí también. Creo que esta parábola apunta a sentimientos que tenemos dentro nuestro. Me parece que todos, todas. Sentimos la pequeñez, sentimos la presión social por ser pequeñez, sentimos rechazo por ser pequeñez, sentimos miedo por la pequeñez, sentimos soledad por la pequeñez, sentimos discriminación por la pequeñez. Gracias por ser valientes de decir esto y reconocer esto, porque creo que son sentimientos muy humanos y que hacemos bien en tenerlos presentes. Yo creo que esta tensión de las cosas que sentimos por dentro y lo que el reino de Dios es, la tensión entre estas dos cosas, es algo básico de la vida de fe. Es algo básico de la vida de fe. La vida de fe no es un manual que uno se lo mete en la cabeza y automáticamente te libra de toda inquietud, de toda pregunta, de toda duda, de toda tensión, y de allí en más el camino es rosa, derechito, espectacular. El reino de Dios se vive en tensión y se vive entre estos tironeos
que tantas veces tienen que ver con los sentimientos que nos genera esta aparente pequeñez del reino de Dios. Así que creo que eso es inevitable. No obstante, también quisiera decir, para cerrar ya, que el llamado de esta parábola es a creer contra toda apariencia en la fuerza y en la fecundidad de lo pequeño. Creer contra toda apariencia en la fuerza y en la fecundidad de lo pequeño. Esto es el reino de Dios, que nos llama a creer, que nos llama realmente a un desafío de fe. Y quiero citar a Jesús para terminar este recorrido que hemos hecho hoy. Dice Jesús, hablando con sus discípulos, para el que cree, todo es posible. Otra vez, para el que cree, todo es posible. Y como dijeron los discípulos, luego que Jesús les habló de esta manera, digamos también nosotros y nosotras, igual que ellos. Sí creo, ayúdame en mi poca fe. Sí creo, algo vi, algo sé de ese reino, algo vivo de ese reino, algo tengo en manos de ese reino, algo conozco de ese reino, algo experimenté de ese reino, algo sé por mi experiencia de vida de ese reino, pero ayúdame en mi poca fe. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a seguir creyendo en tu reino, que parece pequeño, pero que tiene un destino imparable, un destino de grandeza, un destino que nada ni nadie puede parar ni frenar. Gracias, querido Jesús, por ser el que va a venir por segunda vez y se va a manifestar en este mundo como el Señor de la totalidad de la creación. Y gracias, porque somos tuyos. Ayúdanos a creer. Algo creemos, ayúdanos a creer más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.